Soy Irene González, farmacéutica rural, y en redes sociales podéis encontrarme como Boticonsejo. Y yo soy Guillermo Estrada, y en redes sociales podéis encontrarme como DocPharma. Esto es La diferencia está en la dosis, donde trataremos temas, inquietudes y situaciones que vivimos una y otra vez en la farmacia. Además, vamos a tener un invitado especial, con un juego de bulo y verdad y con una noticia un poquito picante. Sí, en el mostrador de la farmacia, pero seguro que otros compañeros sanitarios, médicos, enfermeros, psicólogos, fisios, también viven situaciones parecidas y seguro que pueden sacar alguna enseñanza de este podcast. La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Deseando volver otra semana aquí a La diferencia está en la dosis, para tratar muchos de los temas que nos inquietan a los farmacéuticos. Y sin olvidarnos del resto de sanitarios, recuerda que somos Irene González y Guillermo Estrada, @boticonsejo y @docpharma. Hoy tratamos un tema recurrente y decimos esto porque quien lo padece sabe que por delante quedan unos meses de relax y otros de padecimiento. Cada año uno tras otro, ¿o no? Y suelen caer por estas fechas, ¿no, Guillermo? Sí, o no. Hablamos de las alergias. Luego, todos sabemos que hay preferentemente una estacionalidad, o predominantemente una estacionalidad en cuanto a las alergias, que la mayoría de alérgicos vienen a la farmacia entre abril y junio, más o menos, que suele ser la conocida como campaña de alergias en las farmacias, pero hay ciertos privilegiados, como un servidor, que tenemos alergia fuera de esa estacionalidad. Yo soy alérgico a las cupresáceas, que suelen producirse más o menos en enero, febrero, diciembre, dependiendo un poco de la provincia y de cómo caiga el año. Pero si os acordáis de algo de botánica, bueno, más o menos sabéis la época. Bueno, yo, Guillermo, no te quiero dar envidia, pero yo también tengo alergia todo el año. Lo que pasa es que tengo algo más. Yo puedo elegir. Tengo gramíneas, ácaros del polvo y el pelo del gato que mi suegra tiene uno. O sea, Qué que buena me colección. encanta. Oye, Me encanta ir a casa de qué mi bien. suegra. Pero bueno, antes de ponernos al día con la dosis de datos, recuerda que vamos a tener un gran invitado para hablar sobre este tema, un juego de bulo verdad y una noticia que no va a pasar desapercibida. Vamos a empezar. Vamos con la dosis de datos de hoy. Bien, la alergia estacional afecta al 50% de los españoles. 1 de cada 2 españoles son alérgicos. Así que en algún sitio tiene que haber al menos 2 personas sin alergias y otras 2 con alergias. Pero bueno, aquí como siempre vamos por encima de la media porque somos los 2 alérgicos, el 100% del programa. El pico de diagnósticos de alergias se produce en la infancia y en la cuarentena. No en la cuarentena que hemos vivido con el coronavirus, sino en la cuarentena de los 40 años. Es curioso este dato y quizás luego nuestro invitado pueda darnos un poco de luz de por qué se suelen producir en estos momentos de la edad más frecuentemente. En España, en cuanto a las alergias alimentarias, aquí sufrimos 2 millones de personas. Estos datos muestran la gran prevalencia que hay de alergias y probablemente el desconocimiento que tenemos en cuanto a la cantidad de la frecuencia en la que se producen. Que, por cierto, los expertos señalan que para el 2050 la mitad de la población tendrá algún tipo de alergia. Es impresionante. Bueno, siempre te lo digo, me dejas impresionada con todos los datos, siempre. Pues yo es que me sorprende, sobre todo con el tema de alergias alimentarias. Yo creo que cada vez es más frecuente las consultas en la farmacia, sobre todo, de esto puede ser una alergia, esto, las dudas, el inicio hasta el diagnóstico. La verdad es que yo creo que siempre empiezan en farmacia, en muchos casos, ¿no, En Guillermo? muchos casos sí, por eso es importante que tengamos mayor conocimiento del tema y poder hacer mejores recomendaciones a nuestros pacientes. Totalmente. Así que si quieres, no esperamos más y vamos a presentar a nuestro invitado. Por favor, que tengo muchas ganas. Pues hoy, en La diferencia está en la dosis, tenemos a Darío Antolín. Él es médico alergólogo en el Hospital Ramón y Cajal, exsecretario de la SEAIC y miembro activo de la ACI, Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Bueno, bienvenido. Bienvenido, Darío. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Guillermo. Nada, gracias a todos. Y encantado de estar con vosotros hoy.
Una pregunta así suave, como me gustan a mí, para romper el hielo. A riesgo de revelar datos personales de salud, pero sin hacerlo, ¿tienes alguna alergia? Pues mira, sí, la verdad es que me confieso alérgico, o sea que si hay 100%, pues 100% también con el invitado, ¿no? Es decir, tengo varias alergias, de hecho, bueno, pues alergia a ácaros del polvo, no tengo acento canario, pero soy canario, y luego pues también al epitelio de perro, ¿no? O sea que sí que rinitis alérgica. Sí. Creo que la mayoría, bueno, yo también, y Guillermo yo creo que está igual, ¿no? Con la Sí, rinitis. hemos tenido una temporada Complicada. mala, pero regulera en ese sentido. Muy bien, bueno, yo creo que todo el mundo que nos escucha sabe más o menos lo que es una alergia. Más o menos, o al menos tiene más o menos claros algunos signos o síntomas. Pero, ¿podrías decirnos, Darío, cuál es la diferencia entre alergia e intolerancia? ¿Cómo se determina? Si tiene que haber algún tipo de análisis en concreto. Si tiene consecuencias solo a nivel alimenticio, esta diferencia entre alergia e intolerancia. Y luego algo que nos preguntan muchas veces en la farmacia. Pacientes sobre todo que son alérgicos al huevo. Nos preguntan porque han escuchado cosas sobre que las vacunas pueden tener trazas de huevo. Estas diferencias entre alergia e intolerancia, Darío, danos un poco de luz. Pues sí, la verdad es que esta consulta, bueno, pues es muy tanto importante como frecuente, ¿no? No solamente seguramente en farmacia, que bueno, pues al final realmente todos tenemos una farmacia cerca y bueno, pues muchas veces es la puerta de entrada al sistema sanitario del paciente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy importante saber la diferencia, ¿no? La diferencia fundamental que hay es el mecanismo por el que se produce. Una alergia habitualmente, siendo prácticos y bueno, pues para, digamos, el público general y para toda la gente también que pueda estar escuchando, está mediada por la inmunoglobulina E, uno de los 5 tipos de inmunoglobulina, y habitualmente la intolerancia está mediada por otra serie de mecanismos, habitualmente más bien enzimáticos o más bien de alteración de la digestión, que realmente no tienen por qué implicar un mecanismo mediado por IgE o inmunoglobulina E, ¿no? En cuanto a los síntomas, es cierto que muchas veces es complejo diferenciarlos porque pues se solapan y hay veces que incluso, pues obviamente es normal que alguien pueda decir, no sé si tengo intolerancia o alergia. Muchas veces hay gente que dice, tengo alergia a la lactosa. Eso es algo que realmente no es alergia a la lactosa, es intolerancia, ¿no? Y la Claro, detección... la frase que nos dicen los pacientes, yo creo que lo engloba todo, es me sienta mal. Sí, Sí. Y ahí ya lo meten todo. eso es. Entonces, al final, ya sea un alérgico o un intolerante, y has dado en el clavo, Guillermo, pues la sensación de sentarle mal o de estar enfermo es lo que le hace acudir a la farmacia o a otro profesional sanitario para informarse y para saber un poco qué es lo que puede hacer, ¿no? Entonces, perdón, sí, sí. No, Sí, sí. una duda que tengo. Y es que, bueno, mi hija pasó un periodo, ahora gracias a Dios ya no lo tiene, es enterocolitis, bueno, EII o algo así creo que Sí. se llama, que eso es una alergia, está considerada una alergia, Bueno, ¿no? para Es que es otra complicar, cosa, claro. Es que... para complicar un y poco más el tema, hay una serie de gastroenteropatías Vale, que efectivamente tienen que ver con más bien con el mecanismo, un mecanismo celular o mediado por linfocitos T, pero también con inmunoglobulinas que no tienen por qué ser inmunoglobulina E, sino pueden ser inmunoglobulina G y otra serie de mediadores que efectivamente hacen síntomas gastrointestinales. Hay algunas también, por ejemplo, la esofagitis eosinofílica, que es por un aumento de los eosinófilos a nivel sí. del sistema digestivo y que realmente no están muchas veces tan mediadas por inmunoglobulina E, pero dan lugar a síntomas digestivos y bastante
digamos, incapacitantes o por lo menos que afectan la calidad de vida del paciente y de los familiares y conocidos, ¿no? Sí. Y Bueno, bueno. yo para quien no lo sepa, porque claro, estamos hablando aquí y a lo mejor alguien nos escucha y no sabe a qué nos referimos, en este caso, pues cada vez que consumía pescado, justo, a las 3 horas, lavado, parecía un reloj, pues vomitaba todo el pescado, básicamente. Entonces, sí que es cierto que gracias a Dios, eso fue hace, pues cuando era pequeña y ya lo superó y ya puede consumir pescado, pero por lo que estuve viendo en ese momento, no ocurre en todos los casos, o sea, realmente nosotros tuvimos suerte. Lo normal es que esto hasta un poquito más avanzado, los 6, los 7 años de edad, no empiecen a mejorar poco a poco, se puede decir. Pero incluso en temas de leche también hay algo parecido o similar, creo, ¿no? Sí, realmente en general, por ejemplo, la alergia a las proteínas de la leche de vaca, que Claro, es, cosas así. digamos, de las más frecuentes a nivel infantil, ¿no? Que antes hablábamos de diferentes Sí. edades, de que afecta mucho a nivel infantil, pero también la cuarentena. Nosotros realmente en alergia, digamos, lo que vemos es pues diferentes tipos de pacientes y tipos de alergia, ¿no? En la edad infantil, efectivamente, el huevo y la leche es lo predominante porque es lo que más, digamos, ingieren y muchos de los alimentos contienen huevo y leche. Y en concreto, la alergia a la leche se, digamos, supera en un porcentaje muy alto de casos a lo largo digamos, de la edad infantil. Es cierto que si el paciente llega a una cierta edad, por encima de los 12, 14 años y mantiene síntomas con alergia a leche, digamos, habría, yo siempre recomiendo que ante una sintomatología de una sospecha de alergia, que consulte, por supuesto, si tiene y si lo consulta en la farmacia, pues consultar también con su médico para derivarle Fundamental. Sí. al alergólogo para el estudio y el De hecho, tratamiento. nosotros solemos derivar, o sea, cuando alguien viene con esos síntomas, lógicamente derivamos al médico de cabecera para que ya pueda realizar una Eso es. interconsulta o lo que él valore según el diagnóstico, Sí. porque nosotros no solo Por nos lo dedicamos. que yo entiendo por lo que cuentas, Darío, que la alergia y la intolerancia comparten síntomas intestinales, ¿no? Muchas veces, pero ¿solo síntomas intestinales? ¿Las intolerancias solo son alimentarias? A ver, es una pregunta compleja. La verdad es que habitualmente las intolerancias, no, la verdad es Perdón. que, a ver, las intolerancias habitualmente, por lo que consulta la gente, fundamentalmente es intolerancia digestiva, ¿no? Más Vale. que otro tipo de intolerancias. Digamos que, por ejemplo, se me viene a la mente la intolerancia al gluten o a la lactosa o la intolerancia a la fructosa también. Digamos, son las intolerancias más frecuentes que seguramente también en la farmacia pregunte mucha gente, Ujú. pero digamos, así otras intolerancias, como comentaba antes también Irene, más que intolerancia, pues serían enteropatías pierde proteínas, que seguramente es lo que Sí. le pasaba, ¿no? O sea, que es un mecanismo, ya digo, un poco diferente. Antes hablábamos que la alergia es mediada por IgE, hablo de la alergia inmediata. Efectivamente, para complicar más las cosas, existen alergias no inmediatas, ¿no? Y que están mediadas habitualmente por, digamos, linfocitos T, el mecanismo de presensibilidad tipo 4 también, ¿no? Que seguramente recordaréis. Y bueno, pues es a nivel de intolerancia, fundamentalmente lo que habla más y digamos, consulta a la gente es por intolerancia digestiva, ¿no? Sí, yo creo que son las más frecuentes. Y así como alergia más frecuente, la que más consultas tiene, porque lo que más escuchas es al polen. Sí, efectivamente. Bueno, ahí un poco repasando tanto experiencia como evidencia, existe un estudio muy importante a nivel epidemiológico realizado en España, fue realizado en 2015, pero tiene alguna, digamos, edición previa que se llama Alergológica 2015, ¿no? Alergológica 2015 lo que indicó eran
pacientes que eran derivados por primera vez, como primera consulta, a consultas de alergia a nivel de toda España. Ya digo, participaron, digamos, una gran cantidad de servicios de toda España, y se vio que la rinoconjuntivitis era el motivo de consulta que llega por primera vez alergia más frecuente, si hablamos de respiratorio, ya digo, pero también, por supuesto, el asma es un tema importante. En cuanto a piel, por supuesto, la urticaria, y en cuanto a alergia a alimentos, también según el grupo de edad, ya digo, leche y huevo en edad más infantil, en adultos predomina más alergia a frutas, por ejemplo, a frutos También. secos. Bueno, pues es un poco también un motivo de consulta frecuente de alergia a alimentos, la alergia también a la anisakis, ¿no? Que bueno, pues en adultos se ve con bastante frecuencia. Y como decía antes Guillermo, realmente se habla que prácticamente uno de cada uno de cada dos personas en España puede tener alguna alergia, y eso está en aumento por ya digo, pues un poco el cambio de vida, el estilo de vida, digamos, que tenemos, la industrialización, la contaminación, ¿no? Que está tan de moda, y lo que denominan el exposoma, que es todos tenemos una predisposición genética, o digamos hay gente que tiene predisposición genética, mejor dicho, y si se expone a un determinado factor, ya sea ambiental, digamos, exterior o interior, porque yo soy alérgico a los ácaros que están en la casa, dentro de casa, ¿no? Y en una determinada, digamos, zona más que en otra, ¿no? O sea, más humedad, más probabilidad de ácaros, ¿no? Y bueno, todo esto influye, ¿no? Uh-huh. Madre mía. Es que me dejas dándole vueltas a las cosas. Ya estoy aquí viendo por dónde me he metido yo para tener tanta alergia. Es broma. Bueno, ¿y alguna sustancia curiosa a la que algún paciente haya venido que sea alérgico? ¿Algo así que...? Pues mira, la verdad es que, vamos, siendo, digamos, muy realista, la mayor parte de personas consultan por lo que decía Guillermo. O sea, nosotros vemos muchas alergias a pólenes fundamentalmente, ¿no? Pero también a epitelios animales, ¿no? Es decir, vamos, en general tanto a pelos, secreciones de animal y tal, que realmente entre el 40 y el 50% de las casas a nivel en España tienen algún animal, ¿no? Entonces, cada vez, y eso cada vez está aumentando más, ¿no? ¿Alergias extrañas? Pues sí, realmente consultan de vez en cuando pues pacientes que, pues por ejemplo, hay alguna fruta o verdura que se compra en el mercado de estas habitualmente que, bueno, pues son menos consumidas y que, bueno, pues se consumen en países, digamos, más exóticos, etcétera, y que vienen y consultan por una posible alergia, y bueno, pues en otras ocasiones también, pues hay algún excipiente, ¿no? Que es compartido por algún medicamento y pues algún producto, por ejemplo, la pintura, digamos, y tal, pues hay veces que hemos visto algún caso que, digamos, por reactividad cruzada, digamos, se observa alguna urticaria, ¿no? Es decir, pero muchas veces, tanto en la farmacia, que seguro que lo comentan, pues me ha ocurrido esto, ¿no? Y ya digo, y en ese sentido es muy importante, como decís, también aconsejar, ¿no? Como bien hacéis y derivar, pero bueno, luego también la actitud de preguntar, digamos, indagar a ver a qué puede ser debido, digamos, nos lleva también a sospechar, digamos, cosas que a priori no habíamos considerado. No habéis considerado. Yo tenía en la farmacia una paciente que era alérgica a una serie de conservantes y acidulantes que eran muy específicos, ¿tal? Y claro, ya tenía que leer, por supuesto, todas las etiquetas de manera muy, muy, muy cuidada, porque si no luego tiene unas reacciones. Decía que se sentía sobrepasada con las reacciones, no llegó a explicarme exactamente qué, pero sí eran unas cosas que a lo mejor eran un poquito más
particular, a lo mejor no tan frecuente. Nos ha quedado antes, por cierto, ¿Sí? la cuestión de la proteína del huevo y de las vacunas. Sí. Si cuando un paciente o la madre de un paciente o el padre de un paciente nos pregunta, oye, mi hijo tiene alergia a la proteína de huevo, Sí. ¿puede ponerse esta vacuna? Sí, bueno, en cuanto a eso, también depende de un poco la comunidad de la que estemos hablando. Yo, en concreto, trabajo en Madrid. En Madrid existe, por la Comunidad de Madrid, digamos, recomendaciones por escrito, ¿no? Es decir, depende también de qué grado de alergia, digamos, estemos hablando, ¿no? Es decir, que no es lo mismo una alergia que ha sido leve que una anafilaxia, que es el grado máximo, Correcto. ¿no? Como sabéis, de alergia, y dentro de las anafilaxias también hay grados, ¿no? Entonces, yo creo que ante una duda muy específica en ese sentido, yo, pues, vamos, consultar con el médico de cabecera para que le dé la indicación adecuada, ¿no? Ya digo, en concreto, habitualmente, ya digo, pues alguna vacuna tiene, digamos, que está criada en embrión de pollo, etcétera, etcétera, Eso ¿no? es. Sí. Entonces, la cantidad que tiene eso de proteína, ya digo, pues es, digamos, Baja, al mínimo. baja, ¿no? Pero bueno, que ya digo, que hay, entiendo que nos El están escuchando miedo. de diferentes comunidades. No sé, la verdad, en este sentido, las diferentes comunidades cómo lo tienen protocolizado, pero yo, ante una duda así, desde luego, lo que sí que lo comentaría con el Derivamos. pediatra Sí, o derivamos con al con ya el está. alergólogo de zona o el médico de cabecera, bueno, pues recibir la recomendación específica. Ujú. Y comentabas ahora de anafilaxia, reacciones anafilácticas. Yo Sí, creo que en las farmacias todos tenemos inyecciones que sean capaces de solventar este tipo de problemas de anafilaxia si viene algún paciente, y que todos estamos formados para poder administrar este tipo de tratamiento. Pero, ¿qué casos pueden parecer leves en un principio, que a lo mejor no son tan espectaculares como esa reacción anafiláctica que no podemos tener, que podemos presenciar, pero que luego sí pueden suponer un riesgo? Es decir, ¿qué síntomas o signos debemos estar muy pendientes en la farmacia si se nos presenta un caso que pueda derivar, a lo mejor, en un posible shock anafiláctico? pues mira, realmente es una pregunta que viene muy a colación porque hace muy poquito se ha publicado y es de acceso, digamos, para todo profesional sanitario, y bueno, pues la actualización de la guía Galaxia, en la cual participan diferentes sociedades científicas de toda España, ¿no? La guía Galaxia, ya digo que es, si se busca, digamos, es accesible y está actualizada. Lo que indica es que hasta prácticamente un 20% de anafilaxias pueden no tener síntomas cutáneos. Es decir, nosotros, o en general, el concepto que se tiene de la anafilaxia es el paciente que de repente entra en contacto con algo, se toma algo y se pone muy malo de repente. Realmente se define la anafilaxia, como sabéis, por la aparición repentina e inesperada, muchas veces, obviamente, de síntomas a nivel sistémico de todo el cuerpo. Habitualmente, ya digo, sí que hay síntomas en la piel de urticaria, o incluso angioedema, inflamación de alguna parte de la cara, etcétera, y muy rápidamente eso progresa a síntomas respiratorios. Es decir, los síntomas de alerta, yo creo que sería aquel paciente que tuviera o empezara a notar picor de manos, de palmas de manos y de plantas de pies. Cuando ocurre eso, nosotros le decimos a los pacientes que lo han padecido o que no lo han padecido, y que ojalá no lo padezcan, pero por Ojalá. precaución, que aquel paciente que tenga ese prurito intenso en palmas de manos y plantas de pies y que comience a sentirse pues dificultad para respirar, etcétera, eso puede progresar muy rápido, y es muy necesario administrarse el autoinyector de adrenalina, que digamos las guías recomiendan
también tener, digamos, 2 autoinyectores de adrenalina mejor que uno, porque hay veces que, bueno, pues en algún caso los pacientes necesitan una segunda dosis, ¿no? Entonces, síntomas de alarma, pues prurito intenso en palmas de manos y plantas de pies y que se empiece a encontrar digamos, como que se va a desmayar o que tenga dificultad para respirar. Si tiene 2 síntomas asociados, es un síntoma de alarma. Se debe poner el autoinyector de adrenalina, deben llamar a emergencias de forma, digamos, justo después de ponerle autoinyector de adrenalina, o si hay alguien que esté organizando, si hay más de una persona, pues que alguien o el paciente o alguien le administra la adrenalina autoinyectable, llame a emergencias y luego pues siga el plan de acción que seguramente el paciente tenga por escrito, ¿no? Es decir, utilizar antihistamínico y corticoide, ¿no? Y lo que hablábamos antes, por no, digamos, por resumir, hasta un 20% de las anafilaxias pueden no tener síntomas cutáneos y presentarse sin síntomas cutáneos, ¿no? O sea que yo creo que los síntomas de alarma es lo que hemos hablado antes Lo y de es las muy manos, importante sí, actuar, Claro. digamos, rápido. rápido. Madre mía. Aquí hay un margen de tiempo recomendado para la actuación. Lo digo sobre todo porque es probable que en un entorno urbano pues no haya problemas en desplazarte en 10, 15 minutos a un hospital, pero en el entorno rural, e Irene lo sabe bien, Sí, yo es que estoy en quizá una farmacia rural. claro, Ajá, esa atención hospitalaria Sí, claro. próxima sea más complicada. Yo, vamos, yo he trabajado tanto ahora estoy en el Ramón y Cajal, he trabajado luego también anteriormente en algún otro hospital un poco más, digamos, en la periferia, que hay pueblos cercanos y tal, y lo que yo siempre digo que no, el tiempo debe ser el menor posible hasta que te pones la adrenalina. Es decir, y vale. ya a partir de ahí hay gente que me dice, no, pues si es que tengo el centro de salud al lado de casa. No, pero es que hay que ponerse la adrenalina. Es decir, si se tienen síntomas claros, digamos, lo primero es ponerse la adrenalina. Luego ya consultar una vez que se pone la adrenalina, consultar con emergencias y pues digamos que en caso de que sea necesario, por supuesto, digamos, otra serie de medidas, ¿no? Pero lo primero, la adrenalina. No hay tiempo. No hay un tiempo determinado, ¿no? Que puedes, bueno, determinado. Tienes que ir, pero que el no hay menor algo posible. establecido de. Claro, pero Sí, porque, sí. por ejemplo, bueno, yo he ido de acampada muchos años y la zona más cercana, el hospital más cercano estaba a 1 hora o 2 horas. Sí. Entonces, para todos aquellos, porque suele ser muy habitual que en niños, pues alergia a las avispas, suele ser algo frecuente. Sí. Lo digo por dejarlo claro, adrenalina y Sí. coger el coche mientras vas llamando, porque claro, mientras vas y llegas, Eso tienes es 1 hora de decir, camino. el protocolo, digamos, tanto nacional como a nivel internacional sería primero la adrenalina, inmediatamente después nada más, ya digo, o si hay alguien más que pueda, a la vez de ponerse la adrenalina, llamar a emergencias y siempre, digamos, nosotros en el informe indicamos un antihistamínico y un corticoide Para luego. después siempre de poner la adrenalina. Sí, sí, sí. Uh-huh. Yo me acuerdo, es que los tratamientos que nos llegaban con los niños estaba la adrenalina, más luego el corticoide, el por si acaso, Claro. más teníamos todo protocolizado, todo establecido. Por eso que me dices, digo, es que en la bolsita, perfecto, los padres lo metían, vamos. Sí, no, y eso, y Perfecto, le todo. decimos llevar el kit, ¿no? Y entonces Sí, también, en este sentido, yo creo que, como bien ha preguntado antes Guillermo, es muy importante la labor a nivel educativo, ¿no? Que se puede hacer sí. en la farmacia. Bueno, pues ya digo que pues no solamente reconocer, sino decir, oye, pues es que se me ocurre, ¿no? Que a mí también en la consulta me pasa, no solamente con el autoinyector de adrenalina, ¿no? Sino también con los inhaladores, de decir, bueno, pues Sí. cómo se administra, ¿no? O sea, que esa labor educativa que en la consulta se hace, en la consulta de
del hospital, en la consulta de alergia, pero seguramente a nivel de la farmacia vuestra labor también es súper importante a la hora de educativa, a la hora de aconsejar, a la hora de, bueno, pues un poco decir, oye, pues es que no sé Sí, muy bien, ayuda para no he luego. tenido que usar el autoinyector nunca, ¿no? Que muchas veces, bueno, pero es que usted debe Hay que salir saber siempre hacerlo, Tienes que claro. haciendo, saber, claro. efectivamente, ¿no? O sea que, Bueno, ujú, Y y estar aquí al Darío, loro de las caducidades, que son muy bajas. también, efectivamente. eso es una de las mayores quejas que tenemos en la farmacia de Sí, inténtame conseguir una que dure más porque siempre se me caduca. Ya, pero es bueno que se te caduque, siempre digo eso es que no la has usado. Eso es, Así eso que es. nada. Y Darío, yo te digo solo para que lo sepas, si quieres algún día pasarte por mi Instagram o algo así, tengo un montón de vídeos de cómo usar los inhaladores, por si Perfecto. algún día. es una batalla Y recurrente la de los sí, inhaladores. nosotros lo utilizamos mucho y algunas infografías también sobre inhaladores y el uso de adrenalinas Eso es para nivel fundamental y se educativo. agradece un montón y además los Por pacientes si lo agradecen luego mucho. le quieres echar un vistazo. Perfecto. Luego, para las cosas desde la farmacia, los tratamientos un poco, ¿cómo se puede decir que os podemos ayudar, ¿no? Para hacer de freno al principio a nivel alérgico con tratamientos pues tópicos, orales, colirios, que yo desde aquí sí que pienso que al nivel de rinitis, lo que estábamos hablando, de los más básicos, yo creo que sí que hay tratamientos sin prescripción médica que se pueden utilizar un poco para quitar esos síntomas iniciales y primaverales que tiene, yo creo, el 20% Sí, de la Sí, población. en los casos más leves, claro. sí, Sí, realmente, bueno, pues eso es muy frecuente, ¿no? También, que el paciente vamos, yo hablo de lo que vemos a diario, ¿no? El paciente que viene a la consulta muchas veces lo que dice, bueno, pues es que empecé a tomar antihistamínicos, ¿no? O sea, un poco la idea es, bueno, pues, y en eso hacéis una gran labor, ¿no? Es decir, el paciente con sintomatología leve lo que quiere es aliviar o que se le quiten los síntomas, ¿no? Y eso, bueno, pues es un papel muy importante, ¿no? De la farmacia, digamos, habitual, ¿no? Y que, bueno, pues ya digo que hay un tratamiento mejor que otro. Bueno, pues realmente según el paciente, hay pacientes que le va mejor uno, pacientes que le va mejor otro. También depende de la sintomatología. Si la sintomatología hablamos de rinitis, bueno, pues la rinorrea o el goteo nasal y la congestión muchas veces se alivian mejor con spray nasal que lleve, vamos, habitualmente corticoide o corticoide y antihistamínico, que también hay la combinación para los casos más graves, y también para nivel de picor nasal, de estornudos, también de la rinorrea, el sí, antihistamínico oral pues también suele quitar los síntomas, ¿no? da Luego mucho. ya, efectivamente, si tiene que usar, digamos, con mucha frecuencia el antihistamínico, etcétera, y bueno, pues yo sí que recomiendo a la gente que, bueno, pues vamos, a la gente y también a mi farmacéutico de cabecera, que, bueno, pues derive al paciente o a los pacientes al médico para, bueno, si lo estiman oportuno, hacer un estudio porque las vacunas de la alergia o la inmunoterapia frente a aeroalérgenos es el único tratamiento que modifica el Sí, curso natural de la alergia, ¿no? totalmente ahí. Pues fíjate, te acabas de adelantar justo ¿Verdad? La a la pregunta. siguiente pregunta que teníamos. ¿Las vacunas son el tratamiento definitivo? La acaba de contar. Sí, Vamos a ver, bueno, definitivo, yo creo muy que relativo, ¿no? efectivamente, o sea, son el tratamiento, eh, digamos, o el único tratamiento que efectivamente modifica el curso natural de la enfermedad alérgica. Ya digo, aproximadamente el 40% de los pacientes con rinitis alérgica pueden desarrollar o evolucionar hacia un asma alérgica, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos a 100 pacientes con rinitis, 40 pueden tener en un futuro asma alérgica.
pues la inmunoterapia frente a alérgenos evita no solamente la progresión en muchos casos hacia un asma, sino también la sensibilización, que también la vemos más frecuente, a más pólenes. Es decir, tú antes hablabas tema de cupresáceas, ¿no? Pero la mayor parte de personas con alergia a gramíneas, que es lo más frecuente, luego se hacen alérgicos a otros pólenes, ¿no? Entonces, la inmunoterapia intenta o trata de evitar, ya digo, mediante la modulación, digamos, del sistema inmunitario, para que eso no suceda, ¿no? Y muchas veces con un solo ciclo de entre 3 y 5 años es suficiente. En ocasiones, digamos, lo que también se indica es, bueno, pues después de un tiempo razonable sin vacuna, tiempo razonable pueden ser, si es estacional, digamos, un par de estaciones, un par de años, valorar otro ciclo en caso de no mejoría, digamos, digamos, hay gente que se vacuna frente a un polen, pongamos las gramíneas, pero luego le afectan las cupresáceas. Entonces, y han mejorado para las gramíneas, pero no para las cupresáceas, ¿no? Ahora mismo acabo de añadir una nota mental, ¿no? Coger cita con el alergólogo otra vez. No, yo me vacuné hace muchísimos años y sí que es cierto que antes de mi primer embarazo fui para ver si mantenía, o sea, si seguía con la inmunidad un poco de... Y la verdad es que la analítica, después de 6 o 7 años de la vacuna, me salió bien, me salió que no había ningún problema. Pero sí que es cierto que estoy empezando con un poquito de asma y ahora que lo has dicho, ya, alerta, alerta. Hombre, realmente tienes papeletas, bueno, y realmente ¿Verdad? si tenías antes alergia, entre el 60 A las 75% gramíneas, de como has los dicho. pacientes con asma son de asma de origen alérgica, con lo cual... Sí, sí. Ya lo acabas de decir y has definido claramente la situación. Bueno, y aquí siempre hablamos un poquito de prevención. Entonces, ¿existe alguna forma de prevenir las alergias o la intolerancia? Bien, como un poco comentaba antes, la persona que tiene predisposición genética, por ejemplo, si yo tengo alergia, que la tengo, y mi mujer no tiene alergia, mi hijo tiene un 25% de probabilidades de ser alérgico. Pero si los dos tuviéramos alergia, mi hijo tiene un 50% de probabilidades. Es decir, pero esas probabilidades, como todo en genética, tiene que tener una serie de factores que se añadan Externos, ¿no? a Se ello, puede ¿no? Es decir. decir, obviamente, si me dices, bueno, pues tengo, porque para liar un poco más el tema, no es lo mismo sensibilización que alergia. La Sí. sensibilización es tener una prueba positiva y la alergia es tener la prueba positiva, pero con expresión clínica. Si yo, por ejemplo, tengo una sensibilización alérgica al perro, que la tengo, si me expongo a un perro o a casa de perros, tengo bastante probabilidad que esa sensibilización, digamos, Aumenta. se traduzca en una Manifieste. alergia. Por lo tanto, si un paciente me viene y me dice, puedo tener perro y tal, y tiene unas pruebas cutáneas positivas, obviamente yo le indico, pues tienes probabilidad. Y además, digamos, puede ser que esa probabilidad no se exprese, porque depende, ya digo, del grado de exposición. También se habla que el tipo de perro o tal, pues pueda tener o pueda generar diferentes alérgenos según sea macho o hembra, etcétera, ¿no? O sea que depende de una serie de factores. Entonces, podéis Aquí llegar tengo... incluso Ay, a perdona, decirle, Guillermo. sí, podéis llegar incluso a decirle a un paciente, puedes tener un San Bernardo macho, pero no un bulldog hembra. Pues no, pero sí, porque hay un alérgeno. Hay un alérgeno que, o sea, realmente el tema de la raza no está tan demostrado, aunque hay pacientes que nos cuentan claramente que hay algunas razas pues que le producen más síntomas que Más otros, sintomatología. pero en concreto el perro macho, digamos, tiene un antígeno que se llama antígeno prostático, que la hembra no lo tiene. Entonces, digamos que los pacientes que tienen
claramente, y eso gracias al diagnóstico por componentes o el diagnóstico molecular, una analítica especial que se hace en alergia, podemos determinar si un perro macho puede dar con mayor probabilidad alergia que una hembra. O sea que, pero bueno, en fin, que esto es más complicado que que todo eso. vamos, tenemos aquí para Sí, 10 sí. programas o más. Bueno, pero bueno, ya hemos terminado un poquito la parte de entrevista y ahora sí que sí, vamos a pasar a la parte divertida. Vamos a hacer un juego de bulo y verdad. Bien, pues para rematar esta parte de comentarios, ahora toca una dosis de juegos, que a mí me encanta. Ronda relámpago para desmentir bulos. Así que vamos allá. ¿Empiezas tú, Guillermo? Por supuesto que sí. Vamos allá, Darío. La alergia nunca desaparece. La alergia como tal, que es la expresión clínica, puede desaparecer. La sensibilización, Vale. que es, digamos, el anticuerpo IgE, puede en ocasiones no desaparecer. Pero la alergia, digamos, el anticuerpo IgE con expresión clínica puede desaparecer. La probabilidad de desarrollar en un futuro alergia, pues digamos, en los pacientes que tienen sensibilización puede permanecer. Pregunta para ti, Perfecto. Guillermo. No me Los digas. alérgicos al olivo no pueden comer aceitunas. Pues Falso. yo esto, ¿Bulo yo o esto, claro, verdad? iba a decir, lo he Darío se ha escuchado al 100, pero yo adelantado. esto es falso total. Sí. Falso total. De hecho, a día de hoy es una consulta relativamente frecuente. Sí. Pues claro, realmente a nosotros el olivo muchas veces le llamamos olea, porque es olea europea. La europea. Entonces, la gente al ver las pruebas me dice, ya no puedo tomar olivas. Y, joder, pues claro que puede tomar olivas o aceitunas, ¿no? Porque... Incluso aceite. incluso aceite, efectivamente, ¿no? Esa pregunta es también relativamente frecuente, pero sí puede. Venga, Darío, estaba para ti. Los alérgicos al polen no deben comer frutas. Bueno, pues eso ¿Bulo o es... verdad? Eso es bulo. Muy Realmente, bien. en ocasiones también es cierto que con el aumento de la prevalencia de alergias y con que cada vez vemos a más pacientes, tanto niños como adultos, alérgicos, existe alguna proteína, como por ejemplo la profilina, que se encuentra en algunos pólenes y en alguna fruta o incluso verdura, que da lugar a sintomatología, muchas veces a nivel de picor de boca más que todo, o picor de boca y de lengua y de garganta. Yo lo que siempre digo es que si eso sucede, que puede suceder en 1 de cada 3 personas con alergia a pólenes, fundamentalmente gramíneas y al olivo, pues que por supuesto que consulten con su médico al menos de cabecera por ver si es derivable o no y también cómo le afecta la calidad de vida, ¿no? Porque, bueno, pues, pero habitualmente, digamos, sí que pueden comer fruta. Sí. Pues otra más para ti, Darío, o estás en racha. Sí. ¿Es posible ser alérgico a algo con lo que contactas por primera vez en tu vida? Bueno, ¿Bulo o verdad? eso es bulo, pero fíjate que, o fijaos... Me encantan las respuestas de bulo, pero. Pues, a ver, hay veces que nos encontramos, digamos, o sea, habitualmente la alergia se define como aquella, o sea, para que haya alergia tiene que haber, como hemos dicho antes, Contactos, sensibilización. sí, Es claro, decir, verdad. contacto previo y que se genere un anticuerpo IgE o inmunoglobulina E. ¿Qué sucede? Que hay veces que una persona ha entrado en contacto por primera vez, me lo invento, por ejemplo, con una fruta exótica, pero que esa fruta exótica tiene algún alérgeno o algún componente que se encuentra en alguna otra fruta a la que sí tiene alergia y él no lo sabe. Entonces, esa exposición por primera vez por una reactividad cruzada, digamos, por un mecanismo de reactividad cruzada, digamos, puede dar lugar. Pero en términos generales sería bulo que para que haya una alergia tiene que haber una exposición previa. Muy bien. Muy bien. Y está para ti, Irene. ¿Las pruebas de alergias e intolerancias que se ofrecen en Internet son fiables? Pues yo diría aquí que
a ver, bulo, pero me refiero, no es que no sean fiables, sí que sirven para hacer un... Es que me ha gustado lo de bulo, pero tenía que repetirlo. Yo diría que sí que son fiables, pero una vez te han dado positivo debes de ir como a finalizar ese diagnóstico, se puede decir. Es como para confirmar o no algo, porque yo creo que esto está más para intolerancias, quizás, ¿no? Está más hecho. Pero yo creo que habría que ir al especialista a concluir ese diagnóstico. Es como un prediagnóstico, ¿no? Darío, ¿tú qué piensas? Sí, realmente yo creo que, ya digo, como comentaba antes, en general lo más cercano que todos tenemos es una farmacia, ¿no? Y muchas veces es la puerta de entrada y en este sentido yo creo que es muy importante ante cualquier sospecha derivar, Derivar. ¿no? Es lo ideal. Pues nada, hemos terminado con el juego. Hemos ganado todos, eso siempre pasa. Aquí siempre se gana. Así que vamos a ir a la noticia un poco picante, diría yo. Hoy toca picante. Vamos allá. Bueno, y para terminar, una noticia de esas que nos gustan y nos llaman la atención. A ver, voy a leer el titular. Hombre de Léele porque 27 tiene miga. años, ¿verdad? Hombre de 27 años es alérgico a sus propios orgasmos. El joven presenta el síndrome de enfermedad postorgásmica, que por lo que he estado leyendo solo ocurre en 60 personas, o sea, en todo el mundo o algo así, solo pasa en 60 personas en el mundo. Es como muy extraño y es algo así como que es alérgico a su semen, ¿puede ser? ¿O algo así? Bueno, realmente yo no he tenido la oportunidad de leer la noticia, ya me pasaréis el enlace, Sí, claro. pero realmente, como comentábamos antes, hay, digamos, una proteína que se Sí, encuentra, eso la se misma supone. proteína antes que comentábamos antes que tenía el perro Sí, macho y que no tiene el perro hembra, el antígeno prostático, supongo, ya digo, no he leído la noticia, que puede ser algo así. sí, por lo que pone sí está relacionado con eso, con una Ajá. proteína. Entonces, el antígeno prostático, ya digo, pues es algo muy poco frecuente, bueno, pero que realmente, ya digo, que es, digamos, algo excepcional, ¿no? Pero efectivamente se pueden ver, digamos, reacciones que en ocasiones se ve como incluso una anafilaxia, ¿no? Por lo que cuentan, ¿no? O sea que... Sí, Fíjate, por han eso convertido a este que hombre es en complicado el asexual tema, ¿eh? total. Claro. O a llevar siempre la adrenalina, pues, cuando Por lo quiere que hacer pueda sus surgir, cosas. por lo que... Bueno, Es yo complicado. en ese caso, que ya digo que no lo he leído, pero yo siempre, si alguien comenta algo así en la farmacia, por supuesto, derivarlo al médico para que le Hombre, derive al Sin de eso duda. no alergólogo. cabe duda. No cabe duda porque además, incluso para ellos, yo creo que sería hasta... Yo creo que directamente irían al médico para cosas así ya tan... Es raro que estas cosas las comentaran directamente, salvo que tuvieran mucha confianza con el farmacéutico. Me refiero cuando son temas que ya se sabe que hay algo más, que no es una duda. Se sabe que algo le pasa y es complicado, se puede decir. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto damos por zanjado, así que Darío, muchísimas gracias por compartir este episodio con nosotros, que ha sido muy interesante. Muchas gracias a vosotros, Irene, Guillermo, y bueno, pues a todos también las personas que escuchen y bueno, pues encantado de poder, ya digo, pues compartir con vosotros y con todos ustedes este ratito. Mil gracias, Darío, por esa dosis de sabiduría. A vosotros, un abrazo. Recordad que nos podéis encontrar en vuestra plataforma de podcast favorita. Si quieres, mándanos preguntas a nuestro canal de Telegram o a través de nuestras redes @boticonsejo y @docfarma. Y por supuesto, en @la diferencia está en la dosis.